Buenas tardes, profesora. En el siguiente video y presentación le vamos a hacer un resumen de los temas más importantes que hemos trabajado en cada clase. Para comenzar, hablaremos sobre el contexto económico actual de Colombia en el 2025. Colombia atraviesa una etapa de recuperación económica tras varios años de crisis. Aunque el crecimiento del PIB ha mostrado señales de mejora, se siguen enfrentando retos como la inflación, el desempleo estructural y la informalidad laboral. Según los últimos datos del DANE, en el primer trimestre del 2025 el PIB creció un 3,2%, impulsado por sectores como la construcción, los servicios y el agro. Sin embargo, el crecimiento no ha sido equitativo en todas las regiones del país. También debemos tener en cuenta las variables macroeconómicas, que son los principales indicadores de la salud económica del país, y son los siguientes. Tenemos el PIB, que es Producto Interno Bruto, que mide el valor total de bienes y servicios producidos en el país. Un PIB en crecimiento es señal de una economía en expansión. Tenemos la inflación. En los primeros meses del 2025 ha sido controlada alrededor del 6% anual, aunque está por encima de la meta del Banco de la República. Tenemos la tasa de desempleo, que se ubica en el 3,8%, lo cual es una mejora respecto a años anteriores, pero siguen siendo alta, especialmente entre los jóvenes y mujeres. Tenemos la tasa de cambio, que el dólar se ha mantenido entre los 3.800 y 4.200 pesos, influenciados por factores externos como el precio del petróleo y la política monetaria de Estados Unidos. Frente a esto, el gobierno nacional ha implementado varias políticas económicas con el fin de estabilizar y como mantener la economía controlada. Son las siguientes: política fiscal, que el Estado ha aumentado la inversión pública en infraestructura y subsidios especialmente para poblaciones vulnerables, pero sin embargo esto también ha incrementado el déficit fiscal. Tenemos la política monetaria. El Banco de la República ha venido bajando gradualmente la tasa de interés para estimular el consumo y la inversión, manteniéndola en torno al 9% en mayo del 2025. Tenemos la política cambiaria, que aunque Colombia tiene un régimen de flotación libre, el Banco Central ha intervenido ocasionalmente para evitar excesiva del peso. También es fundamental analizar el papel del comercio exterior y los tratados de libre comercio, que es el TLC. Colombia tiene acuerdos con países como Estados Unidos, la Unión Europea, Chile y México, entre otros. Estos tratados han permitido aumentar las exportaciones de productos como el café, flores, bananos, textiles y servicios, pero también ha generado desafíos para sectores locales que enfrentan mayor competencia, por decirlo así, como el agro o la industria nacional. Profundizando en el comercio exterior, tenemos que Colombia depende fundamentalmente de las exportaciones de materias primas como el petróleo, el carbón, el café y las flores, que esto significa que cuando los precios internacionales bajan, nuestra economía sufre un impacto directo. Por ejemplo, en el 2024 y lo que va del 2025, la caída en los precios del petróleo redujo los ingresos por exportaciones, afectando el presupuesto nacional y presionando el tipo de cambio. A pesar de esto, también ha venido como avances. El país ha diversificado sus exportaciones, incluyendo productos como el software, servicios digitales y agroindustria, que han tenido buena acogida en mercados como Estados Unidos, Chile y Perú. Con respecto a los tratados de libre comercio, Colombia ha firmado más de 15 acuerdos comerciales. El más importante sigue siendo el TLC con Estados Unidos, que está con vigencia desde el 2012. Este acuerdo ha incrementado las importaciones en algunos sectores,
pero también ha generado polémica porque muchos pequeños productores agrícolas no pueden competir con los productos importados, especialmente el maíz y el arroz. Por eso uno de los grandes retos actuales es cómo lograr un comercio internacional justo que beneficie tanto a las grandes empresas exportadoras como a los productos locales. Finalmente, pues para dar un resumen de lo dicho anterior, es importante recordar que todas esas variables, el crecimiento, inflación, comercio, tratados, no son elementos aislados, están profundamente conectados y afectan directamente la calidad de vida de los colombianos. Por eso, entender la economía colombiana es el contexto actual, no solo útil para analizar cifras, sino para pensar en qué tipo de país queremos construir. Ahora pasamos a uno de los temas más sensibles de la economía colombiana, los problemas sociales y estructurales que afectan directamente el desarrollo del país. Empecemos por la pobreza. Aunque ha habido avances en reducción de pobreza monetaria, en 2023 más del 36% de los colombianos vivía con menos de un salario mínimo. En 2024 y 2025 la cifra ha disminuido ligeramente, pero sigue siendo muy alta. Hay que diferenciar entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, que incluye factores como acceso a educación, salud, empleo digno, servicios públicos y vivienda. Por ejemplo, una familia puede tener ingresos pero vivir en condiciones precarias, sin acceso a agua potable ni educación de calidad. Luego está la desigualdad, uno de los problemas más persistentes. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. El índice Gini, que mide la desigualdad, está por encima de 0.50. Esto significa que mientras unos pocos concentran gran parte de la riqueza, la mayoría lucha por sobrevivir. Esta desigualdad se refleja también en los salarios. Por ejemplo, una persona en Bogotá puede ganar hasta el doble o el triple por el mismo trabajo que una persona en regiones como el Chocó o la Guajira. Otro tema fundamental es el desplazamiento forzado. Según la unidad de víctimas, más de 8 millones de colombianos han sido desplazados por el conflicto armado interno. En 2024 aún se reportan desplazamientos por grupos armados, cultivos ilícitos y minería ilegal. Este fenómeno no solo tiene un costo humano enorme, sino también económico. Cuando una persona es desplazada, pierde su vivienda, su empleo, su red de apoyo y debe empezar de cero. También hay que hablar del narcotráfico. Una economía ilegal que mueve miles de millones de dólares, pero genera violencia, corrupción e inestabilidad. Afecta la inversión extranjera y la imagen del país. Aunque hay políticas para erradicar cultivos ilícitos, el enfoque punitivo muchas veces no ha sido suficiente. Para hacer frente a estos problemas, el Estado ha creado subsidios y programas sociales, como el ingreso solidario, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el subsidio de vivienda. Aunque importantes, muchos no logran llegar a toda la población o se quedan cortos frente a la magnitud del problema. La economía colombiana no puede entenderse sin abordar
estos factores sociales. Sin justicia social no hay desarrollo sostenible. Bueno, ahora continuamos con un tema muy importante que son las finanzas de Colombia, es decir, cómo el país maneja su dinero, cómo se organiza para pagar lo que se debe, cuánto gana y cómo reparte ese dinero. Vamos a ver 3 temas. El primero es la deuda externa, la segunda son las políticas salariales y pues por último unas conclusiones y algo que se aprendió. Empecemos por la deuda externa. La deuda externa pues es el dinero que Colombia pues le debe a otros países, a bancos del extranjero o a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Es como cuando una familia pues pide prestado para arreglar su casa, pero en este caso lo hace el país entero. En los últimos años Colombia pues ha tenido que pedir más dinero prestado, especialmente durante los momentos difíciles que fue como la pandemia o cuando el país no ha tenido suficientes ingresos. Hoy pues esa deuda representa más del 50%, que es todo lo que el país produce en el año. Esto significa que por cada 100 pesos que produce Colombia, más de 50 están comprometidos en deuda. Bueno, ahora pues no todo es negativo. Pedir prestado también ha permitido pues que el país construya carreteras, escuelas, hospitales o atienda emergencias. Pero cuando la deuda crece mucho, llega un punto donde se vuelve difícil pagarla. Colombia tiene que usar parte del dinero de nuestros impuestos solo para pagar intereses, como si uno trabajara para pagar cuotas de un crédito. Además, una gran parte pues, de esta deuda está en dólares y cuando el dólar sube, como ha pasado varias veces, entonces pagar esa deuda se vuelve más caro. Eso también afecta al gobierno y al final a todos nosotros. Bueno, ahora hablaremos sobre las políticas salariales. En Colombia, pues el salario mínimo se define como cada año lo acuerda el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Este salario tiene en cuenta cuánto han subido los precios y cuánto ha sido el crecimiento del país. En Colombia, en el 2025 se aprobó un aumento en el salario mínimo para ayudar a personas a enfrentar la inflación, que es cuando todo sube de precio, la comida, los servicios, el transporte, pero hay un problema muy grande. No todos los trabajadores ganan el salario mínimo. Muchas personas en Colombia trabajan en la inconformidad, es decir, que sin contrato, sin seguridad social, sin pensión, sin muchas veces ganando de lo que deberían. Además, está la desigualdad salarial, que sigue siendo un reto en ciudades como Bogotá, Medellín, que ganan más que en zonas rurales o en regiones como el Chocó o la Guajira. En otro punto importante es que muchas mujeres en Colombia ganan menos que los hombres, incluso cuando pues hacen el mismo trabajo, y eso es algo que el país debe corregir con políticas justas o inclusivas. En otros aspectos está que no se trata solo de subir el salario mínimo, sino que también hay que crear más empleos formales y bien pagos, que le den estabilidad a las personas, porque si hay empleo hay más consumo y eso ayuda a mover toda la economía. Y ahora, para concluir, después de todo lo que hemos hablado en este video, pues queda claro que la economía colombiana tiene muchos desafíos, desde cómo se maneja la deuda hasta cómo se garantiza un salario justo y un empleo digno, que no solo son temas que nos afectan a todos los colombianos, no solo son los expertos o a los políticos, sino que uno de los aprendizajes pues más importantes que nos queda
es que la economía no solo son cifras ni palabras, sino que es algo que vivimos todos los días. Y cuando compramos en la tienda, cuando pagamos servicios, cuando buscamos empleo, es entender cómo funciona toda la economía cuando ayudan a tomar decisiones y a exigir pues todos nuestros derechos. Esperamos que este video les haya servido para comprender mejor cómo es hoy la economía en Colombia. Muchas gracias.